RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe. Hoy es jueves 6 de septiembre de 2018 y estaremos trabajando para ustedes en la gerencia de la estación, Jaime Nestares, en la producción, Ulises Alcaña en la gerencia, Jackson Vargas en la producción y tenemos en línea a Andrés Velázquez. Buenos días, Andrés, un placer saludarte. Igual, Fran, un abrazo para ti y para los oyentes. Andrés, ¿qué le pasa a la oposición? ¿Está en estado cataléptico? ¿Está dormida? ¿Qué tiene la oposición? Bueno, la oposición, tú bien sabes lo que le pasa. Ha venido de error tras error a lo largo de todos estos años, y en el que, no vamos a negar, ha dado una fuerte lucha, una dura batalla, pero sin el acierto necesario. Diría yo que ha sido errática, perdiendo oportunidades extraordinarias, al punto de que, bueno, hoy es acreedora de desconfianza dentro del escepticismo y el desconcierto nacional. La oposición también recibe por parte de la población esa falta de seguridad, esa falta de confianza, esa falta de credibilidad. Yo diría que, bueno, no hay concretamente de parte de los sectores opositores lo que pueda entusiasmar a la población venezolana, y que es precisamente lo que intentamos con toda la responsabilidad y la serenidad del caso levantar ahora. El esfuerzo que estamos haciendo, y en eso incluyo a otras fuerzas políticas, conversando sobre la necesidad de levantar la moral del pueblo, de esclarecer todo lo que tiene que ver con el tema del mal llamado Plan de Recuperación Económica, que no es tal por parte de Maduro, de desnudar las políticas de engaño del régimen hacia la población, la manipulación y las propuestas que nada resolverán, y con una política clara, que es la propuesta de la huelga general como punto de quiebre para buscar una solución definitiva a esta situación que tenemos en el país. Estamos conversando con Andrés Velázquez, dirigente de la causa de Andrés, pero yo voy a insistir con la situación de la oposición, porque tú eres uno de los pocos que ha tomado iniciativas de carácter, vamos a llamarla así, nacional. O sea, convocaste a una especie, a un paro. Has estado pendiente de la situación de la migración venezolana, estás pendiente con los tweets, conversas con la gente de la oposición constantemente, porque yo sé que tú conversas con mucha gente de la oposición, y por eso te insisto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay adentro? ¿Qué es? ¿No les interesa? ¿Están dormidos? ¿Están asustados? Porque yo veo que tú intentas tomar iniciativa con Alfredo Ramos, con María Corina, se reúnen con gente por aquí, con gente por allá. ¿Y qué les dicen ellos? O sea, cuando digo, ¿qué te dicen a ti? Porque yo no entiendo, porque prácticamente la única vocería que yo veo aquí es la tuya. No, pero estamos conversando. Por ejemplo, te puedo adelantar, conversamos con Voluntad Popular, conversamos con Primero Justicia, conversamos con los compañeros de Vanguardia Popular, con, bueno, como tú
tú lo señalas, con cantidad de personalidades con las que a diario establecemos conversaciones para, encontrar, en este caso, lo primero es el planteamiento de la unión para la acción, con un planteamiento político que es la unión nacional y la protesta general como hacia el objetivo fundamental, que es superar definitivamente la dictadura y restablecer la democracia y la constitución en el país. Ahora, hemos venido, el país, tú como bien sabes, viene desde el año pasado con una acción del gobierno de represión, de asesinatos, de persecución, de acoso. En esto no solamente los errores o lo errático de la oposición, sino también que el régimen ataca fuertemente, y yo creo que este es un momento de reagrupamiento, este es un momento de consolidar fuerza y de proponer concretamente a la población una política clara, coherente, que es lo que en definitiva estamos tratando de restablecer, una unión, dado que el ciclo de eso que llamaron la Mesa de la Unidad Democrática concluyó. Te lo afirmo, la mesa se acabó, eso no existe, y lo digo con propiedad para que la población lo sepa, de manera que tenemos que establecer una fuerte organización de conducción que pueda efectivamente lograr el objetivo que hasta ahora hemos tenido planteado como objetivo superior, que es superar esto. Andrés, todo esto te lo decimos porque hay como una falta de iniciativa a los pronunciamientos del gobierno. Fíjate, tú planteaste lo del paro, tuviste que salir ayer con un Twitter con la situación de la migración, porque parece que dentro de eso que llaman la oposición o lo que se llamaba la MU o la mesa, no hay una coordinación para dar respuestas. Fíjate este ejemplo. Ayer el presidente de la República, en una locución, dicen que los venezolanos se llevan $15,000 cuando se van de Venezuela. Bueno, Andrés, no puede ser posible que a estas alturas del juego, a estas horas de la mañana, todavía no hay una respuesta de alguien de la oposición sobre eso. $15,000 son 500 meses de salario en Venezuela. Son 50 meses de salario en Colombia. O sea, significa que una persona que se lleva $15,000, bueno, si no era rico, estaba cerca, porque imagínate que $15,000 que lo multipliquen por bolívares soberanos o que lo multipliquen por bolívares viejos para que vean la cantidad de real que es eso. Mira, entonces, Frank, no puede ser que no haya una respuesta de los sindicalistas, de la oposición. Frank, cualquier disparate se le ocurre a Nicolás Maduro. Claro, cada loquetera de esta, tú te pones a ver y dices, bueno, ¿de dónde sacan estos locos este tipo de afirmación? Yo ahorita me preocupa mucho es aclarar y desmontarle el show que ellos tienen con el cuento de que la diáspora no existe. Cuando un régimen intenta no ver lo que todo un continente está viendo y generándole preocupación, donde la migración de un país hacia otros se convierte en un verdadero problema para el resto del continente, y este régimen es capaz de decir que eso no existe, que eso es un montaje, que eso es un invento. Bueno, ya por esa vía saca de lo que son capaces de hacer, y que efectivamente en manos de ellos no vamos a tener jamás solución a esta grave problemática que tenemos en Venezuela. Entonces, se trata ciertamente de ir desmontando también cada uno de los disparates, cada uno de los embustes que esta gente dice, como el haber afirmado que es una falta de respeto a nuestros adultos mayores, que ellos buscan el efectivo en los bancos para negociarlo, para venderlo.
¿De dónde se le ocurre a Nicolás Maduro hacer ese tipo de afirmación? Eso es una falta de respeto. Por eso desde ayer estamos convocando, por cierto, y aprovecho para la entrevista también para reafirmar la convocatoria a la plaza que está detrás del Banco Central, lo que llaman la Plaza de la Moneda, allí en el centro de la concentración que hoy está convocándose para que todos los adultos mayores se den cita allí y aclarar de una buena vez o reclamar dónde están los recursos que le ofreció Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro afirmó en cadena televisiva que tenía 5 veces lo que se necesitaba aquí como cono monetario. Bueno, ¿y cómo es que ahora no tienen para pagarle completo su efectivo a los adultos mayores que solamente van y reciben 50 o 90 bolívares soberanos en el banco? ¿Y dónde está? ¿Por qué no le pagan? Sencillamente mintió, no tienen el dinero, no quiere pagar. Lo mismo es el cuento del lingotico del ahorro. Usted le entrega su dinero, ellos se quedan con tu dinero, con el lingotico, y tú te quedas con un papel. O sea, tú nunca vas a ver, nunca tendrás en tus manos el famoso lingotico que él enseña en cadena televisiva. De tal manera que todo esto tenemos que desmontarlo, y efectivamente creo que parte del compromiso de una oposición que efectivamente lleve al día, le haga un seguimiento y aclare a la población todas las mentiras y todos los disparates que a estos bandidos se les ocurre, bueno, hay que irlos desmontarlos. Y para eso efectivamente estamos trabajando. Mientras tanto, hay personalidades, activistas, diputados, dirigentes que por vía propia van aclarando, van denunciando, pero de lo que se trata es que logremos articular todo esto, y en ese trabajo estamos. Yo le pido a la población de verdad que aquí no se puede tirar la toalla, que ahora es cuando tenemos que levantar nuestra fe, nuestro entusiasmo y nuestra esperanza, porque a esta gente tenemos que desalojarlos del poder, porque Venezuela no puede continuar en esta situación. Esto es sencillamente insostenible. Ajá, fíjate tú, Andrés, pareciera que fuera de Venezuela tienen más claro lo que está sucediendo en nuestro país que los mismos habitantes de aquí, y yo te insisto que tiene que ver con la falta de una política comunicacional de la oposición, porque te voy a poner otro ejemplo. El Partido Comunista de Venezuela, en nombre de Aquino ayer, dice: la migración venezolana se debe a motivos económicos y no políticos. Y te insisto, ¿no? Hay un problema de problema de la oposición, pues, porque no hay una vocería. Bueno, aparte de las individualidades, tú, otro, José Guerra, María Corina, 3 o 5 personas, pero no hay como tú dices, no hay una coordinación. Ayer el presidente Nicolás Maduro también dice: le garantizamos a los empresarios todo para elevar la producción, y aquí tenemos no sé cuántos miles de millones de bolívares, todo eso. Y abajo aparece una noticia: granja de pollos y huevos en Táchira cierran por escasez de productos para los animales. Entonces, bueno. Sí, más de 100 granjas avícolas cerraron en el Táchira, y en el oriente, en la zona del Tigre, que han venido cerrando a diestra y siniestra. Lo que se producía en el estado Bolívar ya no se produce. Bueno, además, con la crecida del río este año, también hizo estragos en zonas de sembradíos, y bueno, todo eso se perdió ahora. Pero en Venezuela todo el aparato productivo fue acabado, destruido, y el tema en Venezuela no es que la gente sale por un tema estrictamente económico, sale por un problema económico, sale por un problema político, sale por un problema de libertad, sale por un problema de ausencia de democracia, sale porque no hay institucionalidad en el país, sale porque no hay donde poner una queja y donde buscar justicia, sale porque destruyeron prácticamente toda la nación, sale porque no encuentra comida, sale porque no encuentra medicina y va a buscar medicina, medicamentos, a operarse o a parir. Nuestras mujeres en el estado Bolívar, en la zona fronteriza, paren en Brasil, en la zona de Pacaraima, porque el hospital de Santa Elena de Guairén
no existe prácticamente. Allí no encuentras ni una pastilla para un dolor de cabeza. Ahora, Andrés, todo eso que tú dices es totalmente cierto. El problema es como estamos conversando, que es que no hay una vocería. Entonces la oposición tiene que ponerse los pantalones y tratar de resolver ese problema. Bueno, en eso estamos, Fran, de verdad. Yo trato de darle aliento a la población, y hablando con la total. Pero ojo, claridad. perdóname, Andrés, vaya, que el comentario no es, digamos, es apoyándote a ti. Porque yo veo que tú insistes, yo tocas todos los temas, tú tocas todos los temas, tú tratas de estar en Twitter, tú sales, vas, pero hay otros que uno ve, bueno, ¿y dónde están, pues? Sí, no, yo entiendo tu preocupación, Frank, y de verdad te lo agradezco, que tengas preocupación en el sentido de que debemos tener una oposición mucho más proactiva, mucho más fuerte, mucho más organizada y mucho más coherente, porque ¿qué es lo que nos ha venido matando a lo largo de todos estos años? Bueno, que los factores de oposición no son coherentes en sus planteamientos. Hay una maldición que tienen en la cabeza los líderes políticos, que es que todos quieren ser presidente. Entonces, todo lo que hacen es calculadito, lo que me beneficia, cómo le paro el trote al otro, si el otro me saca ventaja. Entonces son unos cálculos personales que no vienen al caso, por Dios, eso no viene al caso. Aquí la preocupación que tenemos todos absolutamente tener, es ver cómo salimos de estos tipos y cómo vamos a un proceso de transición, a un gobierno de transición que tiene que establecerse, bueno, armonizando al fin de cuentas con todos los sectores del país. Esto no puede ser una transición de cogollos ni cosa por el estilo, Andrés, sino que debe involucrar a todo el país en general. Andrés, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos conversar contigo, en especial el tema del Estado Bolívar. Tú tocaste ya lo de la inundación, la tragedia natural que están viviendo, pero aunado a eso está la tragedia de las empresas básicas que están acabadas, que no hay trabajo, que la gente se fue para las minas y eso terminó en un desastre, que allá, bueno, eso parece otro mundo, porque allá la sobrevivencia es de otro tipo, ¿no? Y que han acabado con ese emporio industrial, y queremos que tú nos digas cómo está esa situación con más profundidad en el Estado Bolívar. Estamos conversando con Andrés Velázquez, dirigente de la Causa R. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe, solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Se nos cayó la comunicación que teníamos con Andrés Velázquez y vamos a conversar sobre el Estado Bolívar, bueno, y problemas de línea. Y tenemos ahora para conversar a Emilio Figueredo. Él es
Él es presidente editor de la página web analítica.com y a él le va. Buenos días, Emilio, un placer saludarte. Buenos días a ti, saludos a tu audiencia. Ajá. Emilio, tú has hecho un análisis de la situación venezolana con respecto a la comunidad económica internacional, y tú has dicho que uno de los problemas más graves que existe para los países del hemisferio es la situación económica del país. Y yo le agregaría a eso que aparte de eso que tú has dicho, cuando tú escribiste eso, cuando tú dijiste eso, no había ocurrido lo que dijo el presidente anoche, pues que los venezolanos se llevan $15,000 cuando se van del país. Entonces, oye, tú te ríes, ¿viste? Tú te ríes de eso, pues, como que si él pareciera que no entiende que afuera saben lo que está ocurriendo aquí, que es una situación... que él vive en un mundo surrealista, ¿viste? Él vive en un escape permanente, creyendo que se está jugando lo que yo, expresión que ellos han usado muchas veces, se está jugando Rosalinda. ¿Crees que y tú crees que las medidas económicas tienen que ver con eso? Porque sí, yo creo que él está acelerando un proceso, o intentando acelerar un proceso, con los asesores que tiene, creyendo que él finalmente puede hacer lo que no logró hacer la Unión Soviética, lo que no logró China, lo que tampoco ha logrado Cuba, ¿no? Entonces es, digamos, una especie de sueño sustentado por alguien que tiene poca formación, poco criterio, ciertamente, y todas las medidas que está tomando, si tú las analizas bien, son de carácter esencialmente ideológica y por lo tanto no son racionales, pues. Entonces, es muy difícil y la gente le cuesta mucho trabajo entender eso, porque cualquier ser humano normal responde a unas reglas de la lógica, y si uno aplica la lógica no puede entender este proceso, porque este proceso es una mezcla de surrealismo y de pensamiento mágico, pensando que en alguna manera se van a resolver los problemas. Las declaraciones que hizo sobre la creación de 100.000 médicos comunitarios después del terrible fracaso de todos los exámenes que hicieron con estos médicos express, demuestra que detrás de ello es como si yo voy a vencer la lógica, porque la lógica del sistema es perverso, porque el sistema es un sistema capitalista, y por lo tanto, si nosotros aplicamos lo que medio leímos en algunos libros, vamos a encontrar la creación de la sociedad perfecta. Eso es lo que pasa, y si el día que lo entendamos, nos daremos cuenta que es imposible utilizar mecanismos lógicos de pensamiento para enfrentarse a este régimen. Estamos conversando con Emilio Figueredo, abogado y presidente editor de la página web analítica.com. Emilio, tú eres uno de los primeros que yo oigo decir eso, lo de la lógica del gobierno, porque todo el mundo siempre anda insistiendo en que este es un plan bien orquestado, y lo que pareciera es que es una cosa totalmente desordenada que tiene como fin único mantenerse en el poder. Pero es un intento desesperado frente a un mundo que es cada vez más adverso, frente a una situación económica que es inmanejable. Nadie puede manejar, ni el gobierno más eficiente del mundo puede manejar simultáneamente la crisis humanitaria que tenemos y una hiperinflación desbocada, mejor dicho. O sea, nadie puede hacerlo, ni siquiera ni que fuera suizo ni alemán. Siempre pongo como ejemplo, para argumentar un poco lo que tú dices, la situación de PDVSA. O sea, ¿qué sentido tenía destruirla como la destruyeron? Bueno, yo creo es que la ignorancia, lo único que es infinito es la ignorancia. Emilio, vamos a retomar la llamada porque tenemos problemas de comunicación. Sí, entonces estamos conversando con Emilio Figueredo, abogado y presidente editor de la página web analítica.com, y estábamos conversando con él que yo siento que por primera vez se toca el tema de la cuestión lógica de la política del gobierno, que pareciera no estar enmarcada de una cosa
sensata, sino algo así como lo que yo llamo loquetera, pues una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, porque cuando uno ve ese pronunciamiento del presidente anoche de que los venezolanos se llevan $15,000, imagínense, yo veo a la gente en Sabana Grande cambiando $3, $2 ahí en esos mercados ilegales que hay por ahí, veo la gente en eso. Ajá. Sí. Y entonces uno dice, bueno, me dice $15,000, bueno, eso es real, pues, ahorita en este país. Y vamos a ir a publicidad y cuando regresemos vamos a tratar de retomar la llamada de Emilio Figueredo, abogado y presidente y director de la página web analytica.com. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Me duelen las batatas después de caminar o correr. Síntoma común de muchos deportistas de a pie, especialmente principiantes, quienes caen en el error de entrenar únicamente con el deporte o actividad física que escogieron. Hoy conoce algunas de las causas del dolor de las populares batatas, técnicamente conocidas como gemelos o tríceps ural, y sus formas de prevención. Caminar y correr requieren del esfuerzo coordinado de los músculos del tronco y las piernas. Cualquier desbalance de fuerza, flexibilidad o movilidad puede producir la sobrecarga de los gemelos. Un ejemplo sencillo, escucha. Si tienes debilidad en los músculos que llevan el muslo hacia adelante, los gemelos deben impulsar la pierna desde atrás con más fuerza. Esto genera sobrecarga y dolor. El problema es que si permitimos que la molestia se prolongue, puede desencadenar lesiones que te alejarán de tu actividad física. No necesitas pasar por todo esto. Te traemos unas recomendaciones generales para prevenir esta sobrecarga. Estírate siempre al final de la sesión de ejercicios. Coloca compresas frías en los gemelos por 10 minutos al final de tu sesión de entrenamiento. Asiste al gimnasio 2 veces a la semana para entrenar las capacidades físicas de los músculos claves para caminar o correr. Presta atención a la fuerza muscular de glúteos, muslos, abdominales y piernas. Atento a tu forma de comer. Hay alimentos claves que debes consumir antes de citas importantes como un maratón. Busca en mayraprado.com el video Nutrición e hidratación para corredores, antes, durante y después de la carrera, para que tengas todas las claves. Busca asesoría de un especialista. Tendrás un programa variado, desafiante y efectivo. ¿Y a ti qué te ha dolido después de correr? ¿Cómo lo tratas? Cuéntame por @mayrapradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido.
Estamos de regreso en Golpe a Golpe, no pudimos conseguir a Emilio Figueredo, se cayeron las líneas, pero tenemos a William Dávila. Buenos días, William, un placer saludarte. Buenos días, Frank, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, William, en la OEA se creó un grupo de trabajo sobre la migración venezolana y el secretario general de la OEA nombró a David Smolansky. Esto significa que ya hay más seriedad todavía de la que había con respecto a la situación de la migración venezolana. Ahora sí hay una preocupación real de la situación venezolana y ya vemos que todos esos países están afectados y empiezan a tomar medidas para ver cómo resuelven la situación o cómo le buscan una salida a este problema tan grave. Y tú has tenido mucho que ver con eso. ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, es positivo porque obviamente ya es un problema regional, como lo veníamos diciendo desde hace un tiempo. Hay que concatenar esta decisión de la OEA con el documento o con la declaración de Quito también de hace 2 días, en donde hay propuestas concretas desde el punto de vista de la asistencia humanitaria para el tema de la salud, el tema económico, de la reinserción laboral, de lo que corresponde a la flexibilización de los documentos de los migrantes, del desplazamiento forzoso, la misma situación pues de los títulos, la homologación de títulos, etcétera. Hay que concatenarlo desde ese punto de vista porque obviamente es un problema regional, pues todos los países están siendo afectados, sus estructuras de salud, sus estructuras sociales, sus estructuras, vamos a decir, de convivencia política interna, con centenares pues de venezolanos que se están desplazando forzosamente. Y obviamente la causa del problema está aquí en Venezuela. Y allí es donde se tiene que afincar la situación, pues se le tiene que buscar una salida política al problema que tenemos aquí en Venezuela. Mientras Maduro siga en el poder, va a seguir este problema, porque, o sea, un grupo de estudios sobre la migración, hay que concretarlo más, porque esto tiene que estar vinculado o se aplica definitivamente la Carta Democrática Interamericana y se rompe ese obstáculo que tenemos con los votos que faltan de los países del Caribe, o simplemente vamos a seguir teniendo una migración forzosa porque al gobierno le interesa pues que siga esto, porque entonces el problema se lo está trasladando a otros países. Aquí están lavándose las manos, se quedan calladitos. Tú no has visto una declaración, excepto la que salió recientemente, hace 15 días, cuando se presentó el problema de Paracaima, en el estado de Roraima, que demagógicamente el gobierno salió solidarizándose con los venezolanos que están siendo agredidos, o el falso positivo que crearon con los venezolanos que supuestamente están exigiendo que los devuelvan a Venezuela, los que están en Perú. Entonces, todo esto forma parte de una situación política en la que el gobierno trata de salir airoso, echándole la culpa a los demás países, es decir, le exportó el problema a los demás países. Pero la crisis la tenemos aquí, porque sigue la hiperinflación, la reconversión monetaria no ha resuelto el problema del costo de la vida, y obviamente la represión política continúa. Entonces ya la comunidad internacional, así como nombró ese grupo de trabajo para ver el problema migratorio, tiene que dar un paso ya definitivo. O esto se resuelve, o vamos a seguir creando más problemas desde el punto de vista regional. William, estamos conversando con William Dávila, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Mérida, miembro del Partido de Acción Democrática. William, dentro de las Fuerzas Armadas la situación no está fácil. Y ya vemos que hay unas fisuras, y dentro de esas fisuras yo veo que tú has logrado crear una especie de, no sé si de comunicación o que te lleguen algunas noticias de lo complejo que está la situación interna de las Fuerzas Armadas, porque tú has expresado que producto de la presión que hay internacionalmente, de la preocupación que hay no solamente en la OEA, sino en la ONU, el alto mando militar se reunió en La Fría, creo que en el estado Mérida,
y ahí analizaron el escenario de un cierre de la frontera colombo-venezolana y cuáles serían sus consecuencias y qué podría ocurrir. Y lo que no nos ha dicho es qué dieron los militares, qué expresaron, qué piensan ellos de esa situación, porque me imagino que montaron ese escenario como para ver qué podía ocurrir. Sí, efectivamente. Eso fue recientemente en La Fría. Ahí se han reunido pues altos oficiales de alto mando de toda esa zona, en donde analizaron el escenario del cierre de la frontera, porque a ellos les preocupa mucho el problema de la ONU, que ya en el caso, por ejemplo, del Consejo de Seguridad, que temporalmente la presidencia la tienen los Estados Unidos, y se suma pues a estas últimas situaciones que han ocurrido con la declaración de Quito y la OEA, ahí ya están analizando el escenario del cierre de la frontera. Eso es sumamente grave, porque mucha de la comida que todavía viene a los mercados en Táchira, en Mérida, en Trujillo y en otra parte del país proviene de Cúcuta. En un cierre de frontera es un problema social profundo para nosotros. Además de que ya se pone una situación de beligerancia en esa frontera con diversos grupos que ahí circulan y por supuesto ya una confrontación con el gobierno de Iván Duque, el gobierno colombiano. Entonces, esa es la situación que ellos han manejado, que si esto se profundiza, sobre todo que haya un pronunciamiento de las Naciones Unidas, analizaron el escenario de cerrar la frontera lo más pronto posible. O sea que dentro de la Fuerza Armada hay mucha preocupación por la situación internacional de Venezuela. Sí la hay, pero tienen que tomar decisiones. La Fuerza Armada es el policía de la Constitución. La Fuerza Armada no puede estarse lavando las manos. Y simplemente cierro fronteras, sigo declarando en el caso de Vladimir Padrino. Fíjate la denuncia que yo hice hace exactamente un mes cuando fuimos a Nacoco, los grupos irregulares que a nosotros nos detuvieron, identificados con una estrella roja, con la palabra ELN. Bueno, y eso está ahí en territorio venezolano. Y la Fuerza Armada no dijo nada. Frente a esa denuncia no hubo ninguna declaración de parte de ningún oficial. O sea, tienen que asumir un papel. Son responsables de la desintegración territorial, son responsables de lo que está ocurriendo en la frontera y son responsables de la catástrofe económica y social que estamos viviendo en Venezuela. La Fuerza Armada no puede contentarse con formar parte de todo esto simplemente porque le están dando el negocio del contrabando, el negocio de las divisas, porque están apoyando un régimen fallido, mientras que el pueblo entonces está sufriendo. Tienen que asumir un papel, tienen que exigirle entonces a Maduro una solución política a esta situación. O sea, la Fuerza Armada tienen que formar parte de la búsqueda de una solución. No pueden quedarse de manera contemplativa viendo cómo se destroza el país y quedándose callados. Ahora, eso de destrozar el país también tiene un problema por parte de la oposición, porque como tú bien has expresado en otras oportunidades, hay un problema con la vocería de la oposición, ¿no? Hay unas voces que siempre están pendientes de la situación, que bueno, en uno de los casos eres tú, pero hay otras voces que parece que están dormidas, porque yo hacía un comentario hace rato de lo que expresó el presidente de que los venezolanos que emigran de Venezuela se llevan $15,000. Tú que has visto la situación de tragedia que viven los venezolanos afuera, yo creo que no se llevan ni $1. No, chicos, eso es una perversidad de Maduro. Pero yo creo que por lo que a mí me ha llegado, hay ya conversaciones, creo que hay una conciencia o una concienciación ya profunda y exacta de la necesidad de integrar a la unidad opositora. Y el reconocimiento que aquí no puede haber hegemonía de un sector sobre otro en la oposición, porque efectivamente todos estamos sufriendo pues las consecuencias nefastas de este régimen, y por supuesto esa perversidad que Maduro, si lo concatenamos con la otra que dijo hace días, en el sentido de que los ancianos lo que eran unos bachaqueros efectivos, o sea, es un tipo demasiado perverso. Maduro es un tipo demasiado perverso, demasiado cínico. Para él aquí no existe nada. Entonces, claro, ellos tienen una concatenación de vocería.
Lo que él declara de inmediatamente lo dice Diosdado, lo dice Delcy Rodríguez, lo dice Jorge Rodríguez. Existe un discurso, ellos siempre están desconociendo por completo la migración, los desplazamientos forzosos, el tema de que no le pagan las pensiones, sino por parte de los ancianos. Cualquier protesta social que surja es una protesta que ellos descalifican, y las Fuerzas Armadas se quedan callados. Y nosotros no estamos, vamos a decirte, eficazmente unidos en la oposición. La comunidad internacional ha venido actuando gracias, en gran parte, a todo este esfuerzo que nosotros comenzamos a hacer desde enero del 2016. Es más, desde cuando nosotros éramos minoría en la Asamblea Nacional del 2013, cuando ni siquiera la OEA nos recibía. Bueno, estos son resultados de una acción política internacional que comenzamos a hacer en la Asamblea Nacional, que nos valió que nos declararan como traidores a la patria y nos anularan el pasaporte. Bueno, pero esa acción internacional tiene que sincronizarse con una reacción interna y con las acciones sociales que se están produciendo en todas partes del país. Eso tiene que generar un producto. Yo tengo mucha fe. Yo creo que esto más temprano que tarde va a tener una solución. Sí, bueno, si no tiene una solución, bueno, imagínate qué es lo que nos espera, porque de verdad que la situación es sumamente difícil. Yo tengo entendido, William, que estos aumentos de salario en Mérida, en Táchira y Trujillo prácticamente acabaron con todo. La información que yo tengo de Valera es que la situación es sumamente compleja en ese estado y en especial en los Andes. Pues parece que esto es el acabose. No, y si te restringen a ti el paso de la frontera o te lo llegan a cerrar, peor. Porque ahí sí, ¿verdad? Ahorita la producción agrícola en los Andes está por el suelo. Ya venía desde hace tiempo sufriendo porque no hay insumos, porque para conseguir los fertilizantes y los venenos ya no se encuentra, te lo trae de Cúcuta precisamente. Y si te llegan a cerrar la frontera, peor todavía. O sea, la situación es sumamente grave. Esta reconversión monetaria no produjo ningún efecto de la producción, y ahí es donde tuvo la gran falla, porque son medidas de manipulación financiera. Todo eso es ingeniería financiera, ¿no? Fíjate tú, aquí no se ha dicho nada del caso del encaje, porque es un tema técnico, ¿verdad? Pero el problema del encaje, si a ti te agarran el 100% de todo el dinero que tienen los bancos congelados en el Banco Central de Venezuela, bueno, aquí se acabó por completo cualquier operación crediticia y de intermediación que hagan los bancos, porque ese dinero va a estar congelado en el Banco Central. Si no es así, sino que simplemente te encajan, es el dinero de los sueldos de las personas que trabajan en los cargos públicos, pues con el gobierno. Bueno, estás afectando a un grueso sector de la población, que es el sector de los empleados públicos. Bueno, ese tema del encaje forma parte de esas políticas restrictivas de la libertad en Venezuela. Es decir, la libertad no es solamente no poder hablar o no poderse movilizar políticamente. La libertad es que tú no puedas comprar, que el día de mañana ya no puedes solicitar un crédito, que los bancos están prácticamente estatizados y cada día te van restringiendo más y te van restringiendo más, porque la estrategia del gobierno es que todo tiene que estar supeditado al Estado. Y si ese mecanismo del Estado no funciona, porque las bolsas CLAP no llegan a tiempo, porque ya se han encarecido, o porque te tienen que exigir un documento, o hay una coacción política, se acabó por completo la libertad en el país. Ese es el problema de fondo. Tenemos un régimen de poder que acabó por completo los mecanismos de libertad política, económica y social. Entonces, claro, si esto no tiene un resultado pronto, nos vamos a convertir en una segunda Cuba, nos vamos a convencer, pero nos vamos a acostumbrar a esta realidad que estamos viviendo, y obviamente que va a seguir entonces la migración forzosa. Va a llegar el momento en que incluso, como lo acabo de decir, van a cerrar la frontera para que la gente no salga, ¿verdad? Y simplemente esto tiene que tener un resultado. Aquí tiene que haber una consecuencia. Por eso la necesidad de articular realmente la unidad opositora, porque debemos asumir las acciones que nos correspondan para poder romper esta estructura de un régimen de poder
que tiene completamente subyugado al pueblo venezolano. Bueno, es que en eso es que insistimos nosotros, porque William, como tú dices, hay una serie de medidas que se han venido tomando que bueno, a veces uno siente que no hay respuesta, o será que uno no las ve. Estamos conversando con William Dávila, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, y te queríamos decir una de las noticias que salió ayer a última hora, que la publicó una página web que se llama costadelsolfm.net, y dice, no es chiste, Sunde aplica nuevos precios para cortes de carne y pone el precio de la carne en 80 bolívares. Entonces Fedenaga ya sacó un comunicado, pero digamos, los políticos no, como tú dices, no, que los que están en esa área, o por decir, todavía no han salido a decir, bueno, señores, están acabando con todo, porque es obvio, William, a ese precio es imposible vender. Sí, lo que viene es hambruna, además. La carne es sumamente costosa y te voy a hablar de 80 bolívares el kilo de carne, que no es de primera, ¿no? Exacto. Carne de tercera, ¿no? Pero en Colombia vale 4 o 5 dólares un kilo de carne. Bueno, entonces imagínate, o sea, aquí es imposible que alguien pueda vender ese precio. Siendo es que ese es el problema, fíjate tú, ellos dolarizaron la economía en el fondo, pero resulta que aquí la gente no gana dólares, gana bolívares. Bueno, bolívares soberanos ahora, como lo llaman, ¿no? Bueno, lo cierto del caso es que esto se va a profundizar mucho más, y yo sí creo, y ese es el llamado que quiero hacer a través de esta emisora, y bueno, las consecuencias uno las asume y punto. Aquí tenemos que organizar la reacción social, y se acabó el problema, se acabó, vamos a decirte, dejemos de estar hablando tanta cosa, y el Frente Amplio, articular todas las acciones sociales que se tengan que hacer, promovernos. Eso no quiere decir direccionarla desde el punto de vista de solamente lo que se diga, no. Hay que estimular la reacción social. Tiene que haber una dirección política estratégica de toda la oposición y tener claro, nos quedan 3 meses del año, y que si nosotros llegamos a diciembre y el gobierno con unas elecciones municipales inventadas, todos los días crea una nueva noticia para esconder la otra, así va a continuar con esto y el país se va a terminar de destruir. Ajá, mira, William, tenemos que ir a publicidad, y cuando regresemos vamos a tocar un tema, porque ya estamos finalizando el programa, cuando volvamos, un poco lo de la ONU, porque ya el gobierno, en vista de las reacciones de la ONU, ya también está preparando su plan. Entonces, para que tú más o menos nos digas cómo ves tú la situación ahí, y qué conversaciones hay, y cómo va eso pues con la ONU, porque ya sabemos cómo va con la OEA, pero parece que la ONU también va a meterse en la situación, porque como tú has expresado en otras oportunidades y sigues insistiendo, la situación de Venezuela es sumamente grave para el hemisferio de América. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR.
Estamos de regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Mérida, y le habíamos dado una pregunta en el aire a William que está relacionada con lo que está ocurriendo en la ONU y la situación de Venezuela, porque ya el gobierno también ayer estaba declarando sobre eso, la vicepresidenta que iba a pedir que la ONU la ayudara para repatriar a la gente. O sea, más o menos nos pongas al día en la situación de Venezuela en la ONU. Bueno, la ONU, fíjate tú, eso se va a desplazar en este momento al Consejo Nacional de Seguridad, con la presidencia pro tempore o temporal, pues que tiene allí los Estados Unidos en este momento, porque ahí van a tomar decisiones. Claro, ahí tienes tú el problema de que Rusia, China tienen poder de veto, pero obviamente ese tema va a estar allí. Tenemos otro problema grave, que es el caso de la reclamación del Esequibo. Eso está a nivel de la Corte Internacional de Justicia. Ahí el gobierno no ha dicho nada. En absoluto le ha informado al país, y ya vas a ver tú que eso en los primeros meses del próximo año ahí van a haber decisiones, y el gobierno se ha quedado callado, porque en vez de la vicepresidenta y el canciller estar pendiente de ese problema, eso lo han dejado solayado, excepto lo que la Asamblea Nacional ha hecho para que el tema no se oculte. El gobierno no ha dicho absolutamente nada, ni mucho menos la espuria constituyente. Entonces, pidiendo auxilio y asistencia para la repatriación de venezolanos. Pero es que ¿qué venezolano va a quererse venir en este momento a Venezuela? Es como decir, vamos a lo que dijeron, unas nuevas medidas económicas para estimular la inversión directa extranjera en Venezuela. ¿Qué inversionista va a venir para acá con este grado, este nivel de incertidumbre política y jurídica que existe en Venezuela? No viene ningún tipo de inversión, ni siquiera los chinos, porque los chinos son más capitalistas hoy día que más capitalistas que ni siquiera los Estados Unidos. Bueno, entonces tenemos un gravísimo problema, y es el falso positivo que siempre está creando el gobierno, crear un discurso de la boca para afuera. Ellos saben perfectamente bien que el alto comisionado sobre los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ya tiene una posición en relación con las graves violaciones de los derechos humanos. Está la investigación que ya varios países de América están apoyando a nivel de la Corte Penal Internacional, ahí por las graves violaciones de derechos humanos que están dentro del Estatuto de Roma como delitos de lesa humanidad que se han cometido aquí en Venezuela por parte de Maduro y los que están siendo acusados a nivel de la Corte Penal Internacional. Ellos están dirigiendo de repente su discurso al movimiento de los no alineados. Son bastantes países en donde ellos han venido haciendo un trabajo para ver de qué manera logran pues detener algunas decisiones que produzcan las Naciones Unidas. Pero yo creo que, como les acabo de decir hace rato, ellos saben perfectamente bien la situación en las Naciones Unidas, eso les preocupa, y eso obviamente va a llevar a que el gobierno, que está simplemente dedicado es a mantener el poder, no le importa para nada lo que está pasando en el país, actúen de una forma mucho más radical, con unas consecuencias imprevisibles desde el punto de vista regional. Bueno, William, fue un placer tenerte en el programa. No tuvimos oportunidad esta vez de conversar especialmente del Estado Mérida, pero en otra oportunidad lo haremos. Y hemos conversado con William Dávila, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Mérida y miembro del Partido Acción Democrática. Y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. RCR